Hola, soy César Canjura y te doy muchas gracias por acompañarnos a nuestro servicio. En este día, para comenzar, me gustaría leer lo que las Escrituras dicen en el Salmo 28, versículos 6 al 9. Dice así: Bendito sea el Señor que ha oído mi voz suplicante. El Señor es mi fuerza y mi escudo. Mi corazón en Él confía. De Él recibo ayuda. Mi corazón salta de alegría y con cánticos le daré gracias. El Señor es la fortaleza de su pueblo y un baluarte de salvación para su ungido. Salva a tu pueblo, bendice a tu heredad, y cual pastor guíalos por siempre. Vamos a cantar al Señor. Nadie puede parar, nadie puede negar lo que tú sientes por mí. Nada podrá quebrar, nadie puede
confío en esto, que el Dios que siempre es fiel no me fallará, no me fallarás en la espera. En el Dios que siempre es fiel, sé que obrarás, yo sé que obrarás. Sí lo haré, cantaré, aunque esté en el valle. Sí lo haré, exaltaré. Sí lo haré, cantaré, aunque esté sufriendo con fervor. Sí lo haré. I count on one thing, the same God that never fails will not fail me now. You won't fail me now in the waiting. The same God who's never late is working all things out. You're working all things out. Oh yes, I will lift you high in the lowest valley. Yes, I will bless your name. Yes, I will sing for joy when my heart is heavy all my days. Yes, I will for all my days. Yes, I will. I choose to praise, to glorify, glorify the name of all names. That nothing could stand against. I choose to praise, to glorify, glorify the name of all names. That nothing could stand against. Escojo alabar y gloria dar al nombre que sobre todo está, que nada lo detendrá. Escojo alabar y gloria dar al nombre que sobre todo está, que nada lo detendrá. Sí lo haré, cantaré, aunque esté en el valle. Sí lo haré, te exaltaré. Sí lo haré, cantaré, aunque esté sufriendo con fervor. Sí lo haré, con fervor. Sí lo haré, con fervor. Sí lo haré. Si nos visitas por primera vez, te damos una cordial bienvenida. Si te gustaría informarte más sobre nuestra iglesia, por favor visita nuestra página web o mándanos un correo. Si te gustaría conectar con otras personas de la iglesia, te invitamos a que te unas a uno de nuestros grupos pequeños. Para más información, mándale un correo al Pastor Esteban. Ahora que ha comenzado el año escolar, nuestros ministerios juveniles están trabajando duro para conectar con tus hijos. Si te gustaría más información de lo que se ofrece en la iglesia para tus hijos, visita la página web. Estamos actualizando nuestra declaración de fe. Para ver los cambios que se hicieron, visita nuestra página web. Pero también el Pastor Esteban va a tener una reunión en el futuro donde va a poder platicar y explicar un poco más de los cambios que vienen a nuestra declaración. Gracias por tu continuo apoyo a nuestro ministerio. Si te gustaría dar una ofrenda o dar tus diezmos, visita nuestra página. Y gracias. Antes de darle el tiempo al Pastor Esteban, me gustaría de nuevo compartir la palabra de Dios y ir preparando nuestros corazones para lo que vamos a aprender ahora. Dice así en Romanos 12, versículo 1 y 2. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios,
les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a orar. Padre nuestro, te pido que nos ayudes a vivir una vida que te agrade a ti. Señor, que nuestras mentes, nuestros cuerpos sean un sacrificio vivo para ti. Te alabamos y te adoramos. Háblanos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora vamos a unirnos al Pastor Esteban. Familia y amigos, bienvenidos. Qué bueno que tienen la oportunidad el día de hoy de acompañarnos en nuestro servicio virtual. Mi nombre es Esteban Tapia, soy el pastor de Ministerios en Español aquí en Emmanuel Faith y el día de hoy vamos a iniciar una nueva serie. Así es de que espero en el nombre del Señor que estés preparado para escuchar la palabra del Señor y ir a través de las próximas semanas, a través de estos mensajes que vamos a estar estudiando basados en el libro de Daniel. La nueva serie se llama Aprendiendo a Distancia. Y el tema que el día de hoy te voy a compartir lo hemos titulado Resistencia. Quiero animarte a que abras por favor tu Biblia en Daniel capítulo 1, ya que vamos a pasar nuestro tiempo estudiando exclusivamente esta porción de la Escritura que creo que nos va a enseñar muchísimo acerca de cómo debe de ser nuestro proceder, cómo debemos de actuar cuando estamos viviendo en circunstancias como las que estamos viviendo ahorita. Circunstancias que nos hacen sentir, que nos hacen pensar que el mundo está patas para arriba. Bueno, el día de hoy, el personaje del que vamos a aprender se llama Daniel. Fue el autor de este libro. Y precisamente él inicia haciéndonos saber en el contexto del libro cuál fue parte de su historia. Y su historia fue muy dramática. Su historia incluye también un relato de lo que le sucedió al pueblo de Israel y particularmente a las tribus del sur de la nación de Israel. Verás, Daniel está hablando en un tiempo que es aproximadamente 600 años antes de Cristo. Pero unos 100 años antes de él, las 10 naciones del norte de Israel fueron tomadas por los asirios y fueron extirpadas y llevadas a diferentes lugares sin que ellos jamás pudieran regresar. Esto sucedió debido a que estaban constantemente viviendo en desobediencia y en idolatría delante del Señor. Dios, a través de profetas, y uno de ellos, el profeta Jeremías, constantemente le está diciendo al pueblo, al resto de las tribus de Israel, esto es, las tribus del sur, que deben de ponerse a cuentas con Dios y dejar sus malos caminos si no quieren experimentar también un exilio. Y ellos desobedecen, terminando entonces estando en una situación muy apretada, así como las tribus del norte en algún momento lo estuvieron. Llegaron los babilónicos, conquistaron el pueblo israelita, lo que quedaba de ese pueblo, y se llevaron a lo mejor de lo mejor a Babilonia. Entre ellos estaba Daniel y 3 de sus amigos. Estos eran jóvenes nobles que fueron llevados a ese lugar con el propósito de que fuesen indoctrinados, con el propósito de que asimilaran la cultura de los babilónicos. Ellos eran jóvenes de entre los nobles y muy bien parecidos, y se los llevaron para que de alguna manera pudieran extirpar su identidad y entonces poder tener mayor control sobre todos los que eran de ese mismo terreno, de ese mismo territorio, los que eran israelitas. Esa fue parte de la historia de Daniel. Una historia muy triste y lamentable.
Una historia que relata cómo una persona fue extirpada de su cultura, en donde está ahora en un lugar en donde no se habla el mismo idioma, en donde las personas no se ven igual, en donde no se practican las mismas religiones ni se adora al mismo Dios. Esa es la situación en la que está Daniel, una situación muy difícil, muy complicada. Pero de una manera muy especial, Daniel nos hace saber que él permaneció fiel al Señor. Él se mantuvo fiel en sus convicciones. Y lo que dice el versículo 1 al versículo 2 nos va a proveer un poco de lo que ya he mencionado, pero también nos va a enseñar cómo es que Dios estuvo trabajando detrás de toda esta escena. Dice el versículo 1: en el año tercero del reinado del rey Joacim de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. El Señor permitió, esto es clave, esto es muy clave. El Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor junto con él. Cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia y puso en el tesoro del templo de sus dioses. Esta fue la realidad que le tocó vivir a Daniel. No solamente ellos fueron llevados a Babilonia, sino también utensilios que estaban en el templo que la semana anterior vimos que fue inaugurado por Salomón. Utensilios muy especiales y consagrados para el Señor ahora terminan en la ciudad de los babilónicos. Y lo que eso representaba en los pueblos antiguos es: mi Dios es más poderoso que tu Dios, porque nuestro Dios nos ha llevado a la conquista de ustedes y de sus utensilios santos y apartados para su adoración al Señor. Entonces, toda esta es la realidad que Daniel está experimentando. Y todo esto muy fácilmente podría romper y podría dañar la fe de un joven como Daniel. Pero nos damos cuenta a través de los versículos que hemos de estar leyendo que Daniel se mantiene firme. Dice versículo 3: además el rey le ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Debían ser jóvenes apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez. Jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz debía enseñarles la lengua y literatura de los babilonios. El rey les asignó raciones diarias de la comida y del vino que se servía en la mesa real. Su preparación habría de durar 3 años, después de lo cual entrarían al servicio del rey. Entre estos jóvenes se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá, y a los cuales el jefe de oficiales les cambió el nombre. A Daniel le llamó Beltsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Entonces estos eran unos jóvenes privilegiados cuando vivían en Jerusalén. Pero cuando están ahora en la ciudad de los babilónicos, ahora ellos prácticamente están esclavos a una manera en la que, tenían ciertas libertades, pero todo lo que conocían, lo que amaban, lo que querían, lo que añoraban, a lo que estaban devotos, ahora estaban restringidos. Y esto seguramente causaba gran impacto y dolor en sus corazones. Una de las cosas que el rey busca hacer y que lo hace a través de el encargado de los oficiales es que les cambiaron el nombre a estos jóvenes. Indudablemente el propósito era
extirpar quiénes eran ellos, que se olvidaran por completo del lugar en donde venían y abrazaran, asimilaran una nueva cultura que, dicho sea de paso, era muy idólatra y contraria a lo que el pueblo de Dios era y supuestamente debería de practicar. Y lo que vemos aquí es que Daniel y sus amigos actúan de una manera que nadie se lo esperaba. Para empezar, ellos están en una situación en la que muy fácilmente podrían rebelarse, podrían estar ansiosos, deprimidos, muy tristes. Sin embargo, ellos sacan la casta. Y a pesar de que sus nombres son cambiados, dicho sea de paso, nombres hermosos, que hablaban de la grandeza de Dios, de atributos de Dios. Por ejemplo, el nombre de Daniel significaba Dios es justo, y son cambiados por nombres de dioses paganos, de dioses falsos, y así es como quieren indoctrinarlos a ellos. Pero a Daniel no se le olvida quién es. Él se mantiene muy alerta. La pregunta es, ¿cómo responderíamos nosotros? ¿O cómo hemos respondido en nuestras vidas a circunstancias, a lo mejor no exactamente como las que vivió Daniel, pero circunstancias que nos han puesto de alguna manera en posiciones similares? Pienso que en nuestros tiempos estamos en unos eventos que han marcado una diferencia en cómo estábamos acostumbrados a vivir nuestra vida, y vivimos en tiempos donde hay mucha incertidumbre. ¿Cómo es que hemos reaccionado? Daniel, sin lugar a dudas, nos haría ver muy anémicos si estamos llenos de temor, si estamos muy afligidos, si estamos bien escondidos, si nos mantenemos bien ansiosos, bien deprimidos, bien asustados. Daniel en verdad es un ejemplo de alguien que en los momentos más turbios de la historia de su país, en los momentos más turbios en su propia vida, se mantiene firme. Una de las cosas que podemos aprender de Daniel es que las circunstancias no determinan nuestra fidelidad a Dios. No debe de ser así. En algunas ocasiones esto es precisamente lo que pareciera que nos rige la vida, las circunstancias. Pero en la vida de Daniel, esa no es la realidad. Y después de considerar esta frase de que las circunstancias no son las que determinan nuestra fidelidad, sin lugar a dudas, una pregunta tiene que saltar. Y la pregunta es si le estamos dedicando el tiempo y le estamos dedicando la importancia a lo que realmente requiere ese tiempo e importancia, o pensamientos. ¿Será que en muchas ocasiones nos enfocamos más en las circunstancias que en buscar ser fieles sin importar cuáles sean las circunstancias? Daniel fue un joven que decidió vivir lo opuesto a lo que muchos de nosotros vivimos y experimentamos. Él decidió ser fiel sin importar las circunstancias, y ahí fue donde enfocó su energía. No se enfocó en lo que estaba sucediendo a su alrededor, se enfocó en querer mantenerse glorificando a Dios. Y no es coincidencia. No es coincidencia que los babilonios querían hacer que él y sus 3 compañeros se olvidaran de Dios al cambiarles los nombres. Pero Daniel tiene una estrategia. Sabe que no puede pelear el que le han cambiado su nombre, y básicamente dice: tú me puedes llamar como quieras, pero eso no va a cambiar la persona que yo soy. Y esa es fidelidad. Y de la manera como Daniel lo proyecta, es una manera muy brillante. Una manera que le iba a permitir constantemente recordar quién era él. Verás, las personas le podrían llamar Belsasar.
Ahora podrían dirigirse a él como si fuera un adorador de un Dios falso y pagano. Pero Daniel iba a tener la oportunidad de que cada vez que iba a comer, recordarse a sí mismo quién era. Y eso es fascinante. Tenía una estrategia que le iba a ayudar a mantenerse recordándose a sí mismo quién era él delante de Dios. Recuerda tu verdadera identidad. Eso es lo que Daniel estaba pretendiendo al venir con esta estrategia. Por lo menos 3 veces al día se iba a estar constantemente recordando quién era él. Y a luz de lo que estamos aprendiendo aquí, lo primero que tenemos que reconocer es de que los babilonios están atacando la identidad de estos jóvenes hebreos adoradores del Dios verdadero. Eso es precisamente lo que el enemigo va a buscar hacer. De hecho, si te sientes atacado por el maligno, muy probablemente una de las evidencias va a ser que él está atacando tu identidad como uno de los hijos o de las hijas de Dios. Esa es una de sus estrategias predilectas. Y lo que está buscando hacer en este caso el grupo de personas, el rey en Babilonia y aquellos que están en autoridad, es extirpar por completo todo lo que tenga que ver con ser influencial en la vida de estos jóvenes hebreos, sobre todo cuando tiene que ver con su religión. Pero Daniel pelea. Daniel pelea de una manera estratégica en su mente. Está pensando una manera de mantenerse firme en la verdad de lo que Dios dice acerca de él. Él no se quiere olvidar de quién es Dios. Y él no se quiere olvidar de quién es él delante de Dios. Y aunque le cambiaron el nombre, mira lo que hizo Daniel. Versículo 8 al 13. Pero Daniel se propuso, después de todo lo que está sucediendo, dice, pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey. Así que le pidió al jefe de los oficiales que no lo obligara a contaminarse. Y aunque Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de los oficiales, este se vio obligado a responderle a Daniel: tengo miedo de mi señor el rey, pues fue él quien te asignó la comida y el vino. Si el rey llega a verte más flaco y demacrado que los otros jóvenes de tu edad, por culpa tuya me cortará la cabeza. El jefe de los oficiales le ordenó a un guardia a atender a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Por su parte, Daniel habló con ese guardia y le dijo: por favor, haz con tus siervos una prueba de 10 días. Danos de comer solo verduras y de beber solo agua. Pasado ese tiempo, compara nuestro semblante con el de los jóvenes que se alimentan con la comida real y procede de acuerdo con lo que veas en nosotros. ¿Te das cuenta? Daniel está siendo muy estratégico. Él ha pensado de una manera sabia cómo recordarse de su identidad. Y está buscando encontrar el favor de Dios, pero también está buscando encontrar el favor de las personas a su alrededor. Y Dios mueve los corazones de las personas que están a cargo de él. Esto es fascinante. Daniel era un joven que no estaba dispuesto a conformarse con menos. Él era un joven que no estaba listo para ser conformista en su vida espiritual. Resiste caer en el conformismo. Muchos de nosotros caemos en una clase de conformismo espiritual que no nos permite vivir en todo nuestro potencial para la gloria de Dios. Ese no es el caso con Daniel. Daniel es un hombre que está resistiendo la asimilación que quieren que él tenga hacia una nueva nación, una nueva cultura y sobre todo una nueva religión.
Y no sabemos exactamente a qué se refiere Daniel cuando dice que no se quería contaminar con la comida del rey. Pero hay algunas posibles razones. Una de ellos es que la dieta del rey muy probablemente era una dieta que era contraria a lo establecido en los mandamientos de Dios. Otra razón es que muy probablemente la alimentación que el rey recibía era resultado de comer comida que había sido sacrificada a otros ídolos o dioses. O simplemente Daniel estaba muy comprometido en depender completamente del rey de los reyes en lugar de depender del rey de Babilonia. Aunque no sabemos exactamente su razón, Daniel tiene muy claro que comer de los alimentos del rey va a contaminar no necesariamente su cuerpo, sino su alma, su mente, su espíritu. Va a contaminar quien él es como un individuo. Él no está dispuesto a ceder ni un centímetro en ello. Muchas veces nosotros cedemos de maneras magistrales cuando sentimos la presión de las circunstancias y dejamos de vivir vidas en devoción a nuestro Señor. Dejamos de pasar tiempo en su palabra, tiempo en oración, tiempo con Él. Dejamos de congregarnos y pienso que ahorita en estos tiempos muchos de nosotros precisamente estamos viviendo esa realidad en la que nos estamos sintiendo tentados a vivir una vida de conformidad mediocre en el Señor. Ese no era el caso de Daniel. Daniel estaba dispuesto, a pesar de las circunstancias, a vivir de una manera que honrara a Dios. Daniel, estaba dispuesto a resistir la presión que estaban trayendo en su contra para que se olvidara de quién era él. Y lo que me encanta de Daniel es que su resistencia es privada. Verás, él no anda protestando por las calles, gritándoles a todos majaderías y diciéndoles que están muy mal y peleando por sus derechos. No, él en privado toma su decisión de resistir la opresión, no solamente física, moral y social, sino espiritual que está experimentando. Y él, de una manera muy sabia, va y busca que le provean lo que él necesita para poder resistir esta nueva manera de vivir que quieren traer sobre él, que no glorifica al Señor. Lo segundo que vemos en Daniel es que su resistencia es muy respetuosa. No anda contraatacando al otro bando. No anda diciendo cosas negativas de los otros jóvenes que probablemente de otras naciones que han sido traídos cautivos han cedido. No está hablando en contra de ellos o en contra del rey en contra de Babilonia. Él de una manera muy respetuosa pide permiso para tener una dieta diferente, una dieta que lo distinguiera. Y de una manera muy especial vemos precisamente cómo Daniel busca honrar a las personas que estaban en autoridad con él. Muy diferente a como lo hacemos en nuestros días. En nuestros días, cuando no estamos de acuerdo con algo, lo primero que queremos hacer es gritar, tirar todo, decir majaderías. Esa no era la manera de resistir que Daniel consideraba apropiada para un hijo de Dios. Daniel es un hombre lleno de sabiduría, que sabe escoger qué batallas debería de pelear. Él supo que no valía la pena pelear el que le habían puesto un nombre que a él no le gustaba, pero supo ser sabio para discernir que la batalla que tal vez debería de pelear era que su dieta fuera diferente. Y lo que vemos aquí es que de una manera muy especial acceden a lo que él pide.
¿Qué hubiera sucedido si no hubieran accedido a cambiarle la dieta a Daniel y a sus amigos hebreos? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que fue guiado por Dios. Dios de una manera muy especial lo guió. Mira lo que dice el versículo 14 al versículo 16. El guardia aceptó la propuesta y lo sometió a una prueba de 10 días, así como Daniel lo había pedido. Al cumplirse el plazo, estos jóvenes se veían más sanos y mejor alimentados que cualquiera de los que participaban de la comida real. Así que el guardia le retiró la comida y el vino del rey, y en su lugar siguió alimentándolos con verduras. Esto sucedió de una manera muy especial por 10 días. Ellos se alimentaron solamente con verduras y tenían un mejor semblante que todos los demás jóvenes que estaban en Babilonia. Y a partir de ahí, esa fue la dieta que siguieron estos jóvenes hebreos. De una manera muy especial, Dios les permite tener todo lo que necesitan a través de esta dieta que ellos están experimentando. Y no es el caso que la dieta que está viviendo aquí o que está practicando Daniel es superior a cualquier otra dieta. Ese no es el caso. No es que tenemos que hacernos vegetarianos. Ese no es el caso. El caso es que Daniel quiere hacer las cosas a la manera de Dios. Y él entiende que el criterio de Dios es más elevado, que la manera como Dios obra es mucho más eficaz. Él no depende de los nutrientes que le puedan dar esas verduras. Él depende de la fortaleza y la llenura de Dios en su vida. Y por eso podemos darnos cuenta que la manera de Daniel fue efectiva, porque no era ni siquiera su manera, era la manera de Dios. Y creo que en muchas ocasiones cuando son quitadas de nosotros ciertas cosas en las vidas y nuestra primera reacción es alegar, pelear o hablar en contra inclusive de Dios, es porque no vivimos una vida de devoción al Señor. Más bien es porque vivimos una vida religiosa. Verás, la gente religiosa reclama. La gente que vive en devoción al Señor sabe vivir de acuerdo a su voluntad. Se acomoda de una manera que pueda brillar aún en los lugares más oscuros. El problema es que en nuestros tiempos la iglesia no se puede distinguir de esta manera, de la manera como están viviendo las personas que no son cristianas. Por ejemplo, en el momento en el que algo no es como nosotros queremos, también reaccionamos de la misma manera que las personas que no son cristianas. También llevamos nuestras pancartas y llevamos nuestras majaderías preparadas y sentimos que nuestros derechos son violados y vamos bien enojados a gritarles en la cara a la contraparte de la historia que lo que nosotros pensamos y queremos es mejor y lo deberían de respetar. ¿Cómo se va a distinguir la iglesia del Señor si nos comportamos de esa manera? ¿Y cómo nos vamos a distinguir si moralmente no vivimos de una manera que se distingue la moralidad del creyente y la moralidad del no creyente? Cuando los divorcios tienen el mismo porcentaje entre aquellos que son cristianos y aquellos que no son cristianos. Cuando es el mismo porcentaje de personas cristianas y no cristianas que viven bajo la ansiedad, bajo la depresión. Cuando, en fin, muchas y muchas situaciones que tú pensarías que debería de existir un contraste entre los cristianos y no cristianos, no existe. Bueno, Daniel y sus 3 amigos hebreos están marcando una diferencia. Están siendo un verdadero contraste para todos los que están a su alrededor. Dice el verso 17 al 20. A estos 4 jóvenes
Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Cumplido el plazo fijado por el rey Nabucodonosor y conforme a sus instrucciones, el jefe de los oficiales los llevó ante su presencia. Luego de hablar el rey con Daniel, Ananías, Misael y Azarías, no encontró a nadie que los igualara. De modo que los 4 entraron a su servicio. El rey los interrogó y en todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento los halló 10 veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros de su reino. ¡Wow! Increíble cómo Dios los dotó. De hecho, la Escritura nos enseña que si alguno de nosotros se siente falta de sabiduría y de entendimiento, ¿a quién lo debemos de pedir? Al Señor. Vemos que esta es una realidad en la vida de Daniel. 10 veces más sabios, inteligentes, 10 veces mayor conocimiento, vitalidad que todos los demás. Y esto no es otra cosa más que el contraste de personas que están dispuestas a vivir para el Señor en contra de aquellos que simplemente viven por vivir. La iglesia del Señor deberíamos de marcar una diferencia de esa manera. Y lo que vemos aquí en el relato de Daniel es que a pesar de que en el versículo 2 él reconoce que Dios permitió todo este exilio y que soberanamente ahora Él es parte de toda esta situación, de la misma manera reconoce que Dios ha estado con Él y con sus amigos. Verás, la soberanía de Dios no significa que Él nos trata como títeres. La soberanía de Dios implica que nosotros tomamos decisiones que resultan en ciertas consecuencias o privilegios. Pero cuando hablamos de la soberanía de Dios, lo más importante de todo es que nada es accidente. Que Él lo está orquestando de una manera que todo va a tener sentido. Eso es lo que Daniel puede ver. Que Dios está trabajando. Que Dios está haciendo su obra en su vida. Reconoce la completa soberanía de Dios. No eres un accidente y lo que está sucediendo a nuestro alrededor tampoco lo es. Este es nuestro tiempo de como la iglesia del Señor brillar en medio de la oscuridad. No puede compararse nuestra situación a la situación de Daniel. Sin embargo, Daniel y estos jóvenes viven una vida de devoción que se hace evidente, que nos sorprende a todos y cada uno de nosotros. No debemos de olvidar. No debemos de olvidar que esa debe de ser nuestra manera de vivir como cristianos. Y si de algo nos puede motivar, deberíamos de tener presente también todo el tiempo que nuestro Dios es más grande que todo lo que pueda estar en nuestra contra. Y a lo mejor es por donde debemos de examinar nuestro corazón y nuestros pensamientos para ver si están alineados con Dios o no. ¿Crees tú que el COVID-19 es más grande que Dios? ¿Crees que un divorcio es más grande que Dios o problemas financieros son más grandes que Dios o una enfermedad es más grande que Dios? Si nuestra respuesta es claro que no, nada de estas cosas se pueden comparar con la grandeza de nuestro Dios. Entonces, ¿por qué estamos tan desorientados? ¿Por qué actuamos de una manera tan irracional y contraria a nuestra naturaleza como hijos e hijas del Señor, como personas que están en Cristo Jesús? Ciertamente
Que Dios es soberano no significa que las cosas van a estar siempre bien para nosotros. Y espero que ya te hayas dado cuenta de esto. Cristianos alrededor del mundo y a través de la historia han experimentado momentos turbios y difíciles en su vida. Pero lo que sí podemos darnos cuenta aquí es de que Dios en su soberanía nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar. Podemos descansar. Que Dios tiene todo bajo control. Y en la vida de Daniel en particular, es un tiempo muy turbio para él y para toda la nación. 70 años duraron en el exilio. Daniel particularmente vivió 66 años lejos de Jerusalén, en una nación completamente ajena, con otro idioma y todo esto. Pero el Señor lo llevó a un lugar de prominencia y de influencia, porque era un hombre que amaba y glorificaba a Dios con todas sus acciones. A pesar de que estaba en el exilio, Dios estaba trabajando en él y a través de él. Dios está trabajando en nosotros. Tal vez no lo vemos o no lo hemos pensado, no lo hemos recordado, pero Dios está trabajando en ti y en mí. Y todo esto parece difícil, todo esto parece complicado, pero en muchas ocasiones eso difícil y complicado va a ser el terreno que Dios va a usar para que seamos transformados, para que podamos crecer. Mira lo que dice el versículo 21 de Daniel capítulo 1. Fue así como Daniel se quedó en Babilonia hasta el primer año del rey Ciro. Básicamente, Nabucodonosor dejó de ser el rey y sucedieron algunas transiciones en el reino, y luego llega el rey de Persia. Pasan reinos y Daniel permanece ahí, siendo influencial, siendo usado por Dios, permitiéndose ser un individuo que inclusive iba a traer cuidado y protección a un pueblo que estaba viviendo lejos de Dios. Dios ha de usar a Daniel de una manera maravillosa, y en los próximos capítulos nos vamos a dar cuenta que precisamente este libro es un libro de una fe valerosa. Es un libro en donde nos damos cuenta que hay profecías extraordinarias y visiones que Dios da. Entonces, vale la pena que nos invirtamos en este estudio del libro de Daniel. Pero para empezar, primero que nada, como fundamento de esta serie, resistamos. Resistamos al diablo y él va a huir de nosotros. Resistamos la tentación de ceder, a las tentaciones de conformarnos con menos porque pensamos que ahorita tenemos permiso. Más bien, mantengámonos firmes en nuestro Señor. Resistamos esas tentaciones, esas tendencias que tienen las personas a nuestra derecha, a nuestra izquierda. Y si lo haremos así, Dios nos va a guiar. Él nos va a mostrar su plan. Verás, los imperios, por más poderosos que sean, van a transitar, van a pasar. Y aún nuestra economía o este país se puede colapsar. Pero nuestro Dios se mantiene firme y poderoso, y nosotros somos parte de su reino, somos ciudadanos de su reino. Y creo que a lo que quiero llamarles ahora, mis amigos, mis hermanos en la fe, es que seamos personas que no se rindan a las circunstancias, que no permitamos que nuestra fidelidad dependa de qué está pasando a nuestro alrededor. Seamos personas no que reclamamos nuestros derechos, nuestra existencia, nuestra razón de ser, sino que seamos personas rendidas al señorío de Jesucristo, que vivamos para amar a nuestro Padre Celestial y a las personas a nuestro alrededor. Que nunca olvidemos quiénes somos,
que hemos sido comprados con un alto precio, que nuestro sufrimiento no se considera similar o semejante al sufrimiento del Mesías que murió por nosotros en nuestro lugar. Que escojamos a resistir de una manera privada y respetuosa que glorifique a Dios. Que seamos personas que recuerden que Dios es un Dios soberano que nos ama, que no nos va a dejar y que no nos va a desamparar. ¿Me acompañan a orar? Vamos a orar a nuestro Señor. Padre, te quiero rogar en el nombre de Jesús que nos permitas experimentar al Dios de Daniel, porque adoramos a ese mismo Dios, servimos a ese mismo Dios. Permítenos en el nombre de Jesús tener tal devoción hacia ti, que de la misma manera podamos experimentar vidas que sean semejantes a las de Daniel. Un hombre que no se permitió corromper por todo el pecado a su alrededor. Te ruego en el nombre de Cristo Jesús que tú, Señor, nos permitas mantenernos firmes en nuestra vida cristiana. Que tú, Señor, nos permitas ser dirigidos por ti en estos momentos de incertidumbre. Que tú nos permitas tomar decisiones sabias cuando todo parece que es una locura. Te ruego en el nombre de Jesús que podamos vivir nuestra vida de una manera que te glorifique sin importar las circunstancias, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, mi Señor. Amén. Mis hermanos, mis amigos, ha sido un placer, un gusto haber pasado tiempo con ustedes. Recuerden que si quieren empezar a venir a nuestros servicios en nuestro campus, a las 5:30 de la tarde nos reunimos en el patio de la iglesia para nuestro servicio en español y nuestro servicio en inglés a las 6:30 de la tarde. Cuando estén listos, cuando gusten, aquí estamos para servirles. Y si están viendo este video por YouTube, hagan un esfuerzo de verlo en Church Online, en nuestro servicio a las 10 de la mañana para poder verlo juntos y compartir. Por lo pronto, lo que quiero decir es que les amamos, les extrañamos, esperamos pronto volverles a ver, abrazarles. Estamos orando por ustedes. Espero que de la misma manera estén orando por nosotros. Dios me los bendiga. Nos vemos.